Amigos, ¿alguna vez han deseado tener una memoria perfecta? Piensen por un momento en esa capacidad de recordar cada pequeño detalle de cada día, cada conversación que han tenido, cada hecho que han leído o cada número que ha pasado frente a sus ojos. A simple vista, esto suena como un verdadero superpoder, algo que todos querríamos poseer. Sería una herramienta increíble para los exámenes, para no volver a olvidar jamás dónde dejamos las llaves de la casa o incluso para impresionar a todo el mundo en una noche de trivia. Sin embargo, la realidad para quienes viven así es muy distinta. Y si les dijera que, para algunas personas, esta supuesta memoria perfecta no es una bendición, sino una carga abrumadora que deben arrastrar cada segundo de su existencia? Imaginen que su cerebro fuera como una cámara de video que graba absolutamente todo lo que sucede desde el momento en que nacieron. Cada vez que intentan recordar algo, la película completa de su vida se reproduce con una claridad que resulta espeluznante. No se trata solo de los momentos importantes, como un cumpleaños o una graduación, sino también de cada desayuno rutinario, cada semáforo en rojo en el que se detuvieron y cada anuncio sin importancia que vieron mientras caminaban por la calle. Permítanme presentarles a personas como Joe Price, quien fue la primera persona diagnosticada con lo que los científicos denominan memoria autobiográfica altamente superior, conocida por sus siglas en inglés como SAM, o de forma más informal como hipertimesia. Jill posee la capacidad de recordar con una precisión que asombra a los expertos casi todos los días de su vida desde que era una adolescente. Si ustedes le preguntaran ahora mismo qué hizo exactamente el 14 de marzo de 1993, ella no solo les diría dónde estaba, sino que recordaría qué comió ese día, qué ropa llevaba puesta e incluso cómo estaba el clima en ese preciso momento. Claro, Joe no es el único caso que ha dejado a la ciencia con la boca abierta. Otro caso fascinante en la historia fue el de Solomon Sharshavsky, un periodista ruso de principios del siglo XX. Este hombre era capaz de recordar listas de cientos de palabras, largas sucesiones de números e incluso fórmulas matemáticas extremadamente complejas después de haberlas visto una sola vez. Su capacidad era tan asombrosa que a su propio editor le costaba creer que Shereshevsky no estuviera tomando notas durante las entrevistas o las reuniones. Sin embargo, para este periodista, su habilidad también terminó convirtiéndose en una especie de maldición. Su mente estaba tan saturada de detalles minuciosos que le costaba muchísimo entender conceptos abstractos o generalizar ideas. Le era casi imposible distinguir entre lo que era realmente importante y lo que resultaba trivial. Para él, cada palabra que escuchaba no era simplemente un sonido con significado, sino que desencadenaba una explosión incontrolable de imágenes, sabores y sensaciones físicas. No poder olvidar absolutamente nada es comparable a tener un disco duro en la cabeza que jamás borra un archivo, sin importar qué tan irrelevante o inútil sea esa información. Cada recuerdo funciona como una ventana que se abre de par en par sin previo aviso, trayendo de regreso no solo los datos fríos, sino también todas las emociones asociadas a ese momento. Una discusión que ocurrió hace 20 años puede sentirse para estas personas tan vívida y dolorosamente real como si acabara de suceder hace apenas unos minutos. Ante este panorama, surge una pregunta inevitable: ¿qué es lo que realmente ocurre dentro de las cabezas de estas personas con capacidades tan extraordinarias? ¿Existe acaso un interruptor en sus cerebros que está siempre en la posición de encendido, o se trata de algo mucho más complejo que una simple falta de filtro? La ciencia ha dedicado años a bucear en estos cerebros fuera de lo común, y los descubrimientos que han realizado son, sinceramente, alucinantes. Lo que experimentan personas como Joe Price se conoce científicamente, como ya mencionamos, como memoria autobiográfica altamente superior. Es fundamental aclarar que esto no es lo mismo que la famosa memoria fotográfica. Ese es un término que a menudo se utiliza de forma incorrecta y que, en su sentido más estricto, es extremadamente raro, si es que realmente existe tal cual lo solemos imaginar en las películas. La SAM es algo muy específico que se centra en recordar eventos personales, detalles minuciosos de la propia vida, fechas exactas y los hechos que están vinculados a esos días. No significa que estas personas puedan memorizar un libro técnico de medicina en un minuto, sino que su propio pasado personal permanece increíblemente vívido y accesible en todo momento. Cuando el equipo de científicos liderado por James McGaugh y Elizabeth Parker en la Universidad de California comenzó a estudiar el caso de Joe Price, comprendieron de inmediato que estaban ante un fenómeno inédito. No se trataba de una supermemoria general, sino de una capacidad hiperespecializada en el ámbito de la propia biografía.
Es como poseer un buscador personal que te devuelve instantáneamente cualquier día de tu vida con detalles que para los demás serían imposibles de retener. La gran diferencia y el gran problema es que, a diferencia de un buscador en una computadora, estas personas no pueden simplemente cerrar la pestaña y seguir con su día. Pero, ¿qué es lo que hace que sus cerebros sean físicamente distintos a los nuestros? Los estudios de neuroimagen han empezado a arrojar luz sobre este misterio y parece que las personas con esta condición tienen particularidades estructurales muy marcadas. Por ejemplo, se ha observado que tienen los lóbulos temporales más grandes, especialmente el derecho, que es una zona crucial para la memoria autobiográfica y el procesamiento de toda la información emocional. Además, presentan una mayor conectividad en lo que se conoce como la sustancia blanca, que son básicamente las autopistas que conectan las diferentes regiones del cerebro. Esto sugiere que existe una comunicación mucho más eficiente y robusta entre las áreas que se encargan de la memoria y aquellas que procesan las emociones. También se ha detectado un mayor tamaño en el núcleo caudado, una parte de los ganglios basales que tiene un rol fundamental en la formación de hábitos, el aprendizaje y, curiosamente, en la memoria de nuestra propia vida. Podemos imaginar que el cerebro es como una ciudad con muchas avenidas y calles por las que circula la información. En el cerebro de una persona con esta memoria superior, algunas de esas avenidas no solo son mucho más anchas, sino que además tienen un tráfico constante y pesado de datos. Lo que para nosotros son cabinas de peaje o filtros que dejan pasar únicamente lo que el cerebro considera importante, en ellos son puertas que están siempre abiertas de par en par. Y aquí es precisamente donde reside la carga de la que hablábamos. Sus mentes están constantemente bombardeadas por recuerdos de todo tipo, tanto buenos como malos, tanto trascendentales como totalmente irrelevantes. Ellos no tienen la opción de elegir olvidar la vergüenza de un error cometido en la infancia, el dolor punzante de una pérdida familiar o la ansiedad de un momento estresante del pasado. Para estas personas, el pasado no es algo que se queda atrás en el tiempo, sino una película que se proyecta sin descanso en el telón de su mente, muchas veces sin que ellos den su consentimiento. Ahora, me gustaría que hiciéramos una pequeña desviación para explorar otro tipo de memoria extraordinaria, pero que tiene un matiz bastante diferente, me refiero al síndrome de Savant. Estos son individuos que presentan discapacidades mentales significativas, frecuentemente asociadas con el autismo, pero que al mismo tiempo demuestran habilidades increíbles y muy específicas que se sitúan muy por encima de la media de la población. Cuando digo increíbles, realmente me quedo corto. Uno de los casos más conocidos fue el de Kim Peek, quien sirvió de inspiración para el famoso personaje de la película Rain Man. Kim poseía la asombrosa capacidad de memorizar 12.000 libros palabra por palabra. Además, conocía todos los códigos postales de los Estados Unidos, las rutas exactas entre diversas ciudades y los calendarios de los últimos 2000 años. Sin embargo, mientras su mente lograba estas hazañas, a Kim le costaba muchísimo realizar tareas cotidianas que para nosotros son básicas, como vestirse solo. También tenemos el ejemplo de Stephen Wiltshire, conocido mundialmente como el fotógrafo humano. Stephen es capaz de dibujar un paisaje urbano completo con un nivel de detalle que incluye cada ventana, cada balcón y hasta cada ladrillo de los edificios, después de haber visto la ciudad una sola vez, a veces tras un breve paseo en helicóptero. O el caso de Leslie Lemke, quien nació ciego, con parálisis cerebral y una discapacidad intelectual. A pesar de todos estos desafíos, a los 14 años, después de escuchar un concierto para piano una sola vez, se sentó frente al instrumento y lo tocó a la perfección. A diferencia de la memoria autobiográfica altamente superior, donde la memoria es biográfica y se extiende a lo largo del tiempo, en el savantismo la habilidad se manifiesta como una isla de genialidad. Es como si en un cerebro que enfrenta dificultades generales, una pequeña parcela de tierra fuera increíblemente fértil para un tipo de talento muy específico, mientras que el resto del terreno resulta rocoso y muy difícil de cultivar. La ciencia todavía no tiene todas las respuestas sobre cómo es esto posible, pero existen algunas hipótesis muy interesantes. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de una compensación o un desenmascaramiento. Esta teoría plantea que el daño o la disfunción en un área del cerebro, frecuentemente en el hemisferio izquierdo que se asocia al lenguaje y la lógica, podría potenciar o desinhibir áreas del otro hemisferio, el derecho, que está más vinculado a la creatividad y al procesamiento visual y espacial. Es como si, al desactivar una parte de la orquesta, otro instrumento pudiera tocar su solo con una fuerza y una claridad inesperadas.
Además, muchas personas con síndrome de Savant muestran una capacidad de concentración sobrehumana en su área de interés, dedicando horas y horas a repetir, memorizar o practicar, casi como una forma de autoestimulación. También se cree que podría haber una conectividad neuronal única que crea atajos o autopistas exclusivas para estos talentos específicos. Después de analizar estos casos tan impactantes, es muy natural que nos preguntemos si realmente nos gustaría cambiar nuestro cerebro por uno que funcione de esa manera. Y la verdad es que, tras profundizar en lo que esto implica, la respuesta para la mayoría de nosotros debería ser un rotundo no. ¿Por qué digo esto? Porque olvidar no es un error de nuestro sistema ni un fallo de nuestra biología. Olvidar es, en realidad, una función esencial de nuestra mente, un superpoder silencioso que nos permite vivir con equilibrio. Piénsenlo detenidamente. Olvidar nos permite filtrar y priorizar la inmensa cantidad de información que recibimos cada segundo. Nuestro cerebro nos ayuda a deshacernos de lo irrelevante, como que comimos hace 3 martes, para que lo que es verdaderamente importante pueda destacar y ser utilizado. Es como tener un editor de video profesional trabajando en nuestra cabeza, eliminando todas las tomas malas para dejar solo los momentos estelares que dan sentido a nuestra historia. Además, el olvido es fundamental para poder aprender y generalizar. Si recordáramos cada detalle específico de cada experiencia vivida, nos costaría muchísimo encontrar patrones y crear conceptos abstractos. Olvidar los detalles nos permite abstraer la información. Por ejemplo, todos sabemos perfectamente qué es una silla y para qué sirve sin necesidad de recordar cada silla individual que hemos visto a lo largo de nuestra vida. Por otro lado, olvidar es una herramienta clave para sanar y adaptarnos emocionalmente. Nos permite distanciarnos del dolor, de los traumas y de las decepciones. No se trata de borrar el recuerdo por completo, sino de lograr que la carga emocional y la nitidez de ese evento disminuyan con el paso del tiempo, permitiéndonos seguir adelante con nuestras vidas. Finalmente, olvidar sirve para hacer espacio a lo nuevo. Nuestra capacidad cerebral no es ilimitada y el olvido actúa como una limpieza de archivos temporales, creando el espacio necesario para nuevas experiencias, nuevos conocimientos y nuevas perspectivas que nos ayuden a crecer. La memoria humana es, en última instancia, un milagro de adaptación y no simplemente un sistema de acumulación infinita. Es un proceso dinámico que constantemente reescribe, revisa y, por supuesto, borra información para asegurar nuestra supervivencia y nuestro bienestar emocional en un mundo que nunca deja de cambiar. Así que, la próxima vez que se sientan frustrados por no poder recordar el nombre de ese actor que tanto les gusta o por no saber dónde dejaron las gafas, tómense un breve momento para apreciar el regalo que es poder olvidar. Ese filtro natural, esa capacidad de dejar ir lo que ya no sirve, es precisamente lo que nos permite no solo funcionar en el día a día, sino también prosperar y encontrar algo de paz en medio de la avalancha constante de estímulos de la vida moderna. Nuestro cerebro no busca almacenarlo todo sin sentido, su verdadero objetivo es optimizar nuestra existencia. Y en esa búsqueda de optimización, la capacidad de olvidar es tan crucial y valiosa como la capacidad de recordar. Espero que este viaje por los misterios de la memoria les haya resultado tan fascinante como a mí. Comprender cómo funciona nuestra mente nos ayuda a valorarnos un poco más y a entender por qué somos como somos. Si les ha gustado este contenido y quieren seguir descubriendo los increíbles secretos que esconde nuestra mente y el mundo que nos rodea, no olviden suscribirse al canal. Al suscribirse, nos ayudan a seguir creando videos de divulgación de alta calidad para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio para seguir desentrañando los misterios de la ciencia y el comportamiento humano. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.